Fanfics, Candy y Terry presenta. Tu amor y el kabuki. Latidos del alma. Fanfic de Babette Amber. Narración de Leire Zabal y Marco Regiu. Capítulo 26. El eco del bastón. El tiempo había pasado. Al principio fue duro para Terrance y Yuki adaptarse al ritmo de una ciudad inmensa como Tokio. En su rural Takamine, el tiempo corría como un río sereno entre los valles, lento y apacible. Mientras que aquella gran ciudad era un torrente vertiginoso, algo que jamás habían experimentado. Pero el ser humano termina acostumbrándose a todo, y la vida debía continuar con ilusiones, aunque también con preocupaciones. Yuki aún no había logrado encontrar trabajo y necesitaba tener ingresos. Había aceptado la ayuda de Kenneth, pero sentía que ya era momento de retribuir todo aquello. Tenía que encontrar una manera, y pronto. Mientras el profesor iba a la universidad y Terrance asistía a la escuela, Yuki se dedicaba a las labores domésticas sin que nadie se lo pidiera. Cocinaba, limpiaba y lavaba. Incluso arreglaba el jardín de la casa. Una mañana observó que la oficina de Kenneth estaba abierta. Aquella habitación siempre permanecía cerrada, pero esta vez Yuki se asomó y notó que necesitaba un poco de limpieza. Sin preguntarse por qué el despacho estaba abierto, comenzó a quitar el polvo. ¿Pero cuánto tiempo ha estado sin limpiar este lugar? Trató de no tocar ni alterar el orden de la habitación. Pero, en un descuido, al levantar una carpeta llena de papeles, una pequeña fotografía cayó al suelo. Yuki la recogió y la observó con atención. Era una joven japonesa sentada bajo un cerezo. ¡Qué hermosa es! La dedicatoria al reverso estaba escrita en japonés. Leyó con cuidado. Hay un único momento en el mundo que nos pertenece a ti y a mí. ¿Quién será? Colocó todo en su lugar y salió de allí, con más dudas que respuestas, pensando que quizás aquella joven de la fotografía era la razón por la cual Kenneth hablaba un japonés perfecto. Mientras Yuki se perdía entre aquellas incógnitas del pasado de Kenneth, Terrance comenzaba a enfrentarse a un mundo completamente distinto. Por las mañanas Terry asistía a la escuela de artes de la maestra Tomoe Takamori. Tomoe Takamori era una gran amiga de Kenneth, una mujer de más de 50 años, de presencia severa y refinada. Sus ojos eran agudos, evaluadores, del tipo que no miran, sino que examinan. Había sido bailarina de ballet, no simplemente una bailarina, había sido la mejor de su época. Sus padres japoneses emigraron a Londres cuando Tomoe era todavía muy pequeña. Casi de inmediato fue seleccionada para asistir al Royal Ballet School. Poseía un talento extraordinario para la danza y estudió en aquella escuela donde se forman las leyendas. Durante más de una década, su nombre apareció en los grandes escenarios. Tomoe Takamori no era una mujer que bailaba, era el baile mismo. Lo fue hasta aquella mañana del ensayo en el Royal Opera House, en la víspera de la función que debía convertirse en la cumbre de su carrera. Una gotera mezquina, casi invisible. Llevaba horas derramando agua sobre el escenario. Tomoe
Lo cruzó en punta, como había cruzado 1000 escenarios antes, y el suelo la traicionó sin aviso. Cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el tobillo derecho. El sonido fue breve, definitivo. Se rompió, como también ocurrió con la gloria y sus sueños. Tomoe volvió a caminar, pero ella no podía bailar, no con la precisión que exigía el ballet, no con esa entrega absoluta del cuerpo, que no admite una sola falla. El éxito se había desvanecido como el humo de una vela, extinguida de un soplo. Como recuerdo amargo de aquella tragedia, llevaba ahora un bastón. Era de madera oscura, con el mango pulido y una punta de metal que repicaba contra el suelo de los salones con una claridad que no dejaba lugar a dudas. El bastón tenía dos funciones que todos sus alumnos conocían de memoria: sostener a su dueña al caminar y señalar, o golpear el suelo con aquel sonido seco e implacable cada vez que algo estaba mal hecho. El repique del bastón sobre el parqué era el sonido más temido de toda la escuela. Bastaba escucharlo para que los alumnos que no habían practicado sintieran el estómago encogerse. Había 8 alumnos en el salón de actuación. Tenían entre 10 y 15 años, y Terrance, con apenas 10, era el más pequeño. También era el más atento, o al menos lo era la mayor parte del tiempo. Sus ojos seguían cada demostración con esa concentración absoluta, casi feroz, que tienen los niños cuando algo les importa de verdad. Pero a esa edad, todo puede derrumbarse en un instante. Fue culpa de los ventanales, eran grandes, y daban a un patio interior donde crecía un viejo ginkgo, todavía cubierto de hojas amarillas. Aquel mediodía, un grupo de gorriones revoloteaba entre las ramas, con un desorden precioso, como si discutieran algo entre ellos. Terrance los miró. Solo un momento, solo un segundo. El bastón repicó contra el suelo. Un único golpe, limpio y frío, como un relámpago. Tú, La voz de Tomoe no necesitaba elevarse para llenar el salón. chiquillo, ¿esa es la manera correcta de prestar atención? Estás mirando por los ventanales y no a tu instructor. Los otros alumnos no se movieron. Nadie quería ser visto. Tomoe lo observó fijamente durante un instante que pareció mucho más largo de lo que realmente fue. Quiero que dances como un pájaro sin libertad, preso, triste, dentro de una jaula. Todos lo sabían. Aquello era un castigo. Era la manera que tenía Tomoe de recordarle a un alumno que había fallado, obligarlo a colocarse frente a ella y frente a los demás para demostrar algo que, probablemente, no lograría hacer bien. Nadie salía de aquel ejercicio con un elogio. Tomoe Takamori no prodigaba halagos. No formaban parte de su carácter. La maestra tomó un pequeño tambor que descansaba sobre el banco junto a la pared. Terrance se colocó en el centro del salón. Los otros muchachos retrocedieron rápidamente, temerosos, dejándole espacio. El niño miró los ventanales una vez más. Necesito tu atención aquí. Dijo Tomoe con una frialdad que no era crueldad, sino distancia. Deja de mirar hacia afuera. Y entonces comenzó a tocar el tambor, no con suavidad, lo hizo con un sonido duro, urgente, casi violento, un ritmo que no invitaba, sino que apresaba, que no abría, sino que cerraba. Un ritmo que era la escenificación perfecta de algo recién atrapado. Un pájaro que acababa de encontrarse en una jaula sin comprender aquel momento. Tomoe no había contado con lo que sucedió después. Terrance cerró los ojos un momento, solo un momento, y cuando los abrió, ya no era el niño distraído. Algo en él había cambiado de postura, no en el cuerpo, sino algo interior.
y comenzó a moverse. No había técnica, pues tenía muy poco tiempo de haber recibido enseñanzas. Era otra cosa. Era la interpretación de un animal que recuerda el cielo, y ya no puede alcanzarlo, que se arroja contra lo invisible, porque lo invisible es lo que lo retiene. Había en los brazos de ese niño algo que no se aprende en ningún salón. Había una verdad. Era la interpretación correcta de un pájaro sin libertad. Los golpes del tambor comenzaron a perder fuerza bajo las manos de Tomoe. Por un instante, una humedad imperceptible quiso nacer en sus ojos, pero la disciplina de años la contuvo, antes de transformarse en lágrima. Solo quedó aquella quietud profunda en su mirada. Entonces dejó el tambor a un lado. Con lentitud ceremoniosa tomó el abanico que llevaba sujeto al obi de su kimono. El papel oscuro se abrió con un sonido seco. Toma, Dijo acercándoselo a Terry. es un simple abanico, pero desde hoy será tu Tezen. El niño lo sostuvo con ambas manos, sin comprender. ¿Qué haría con aquel objeto? El Tezen era el abanico de los antiguos guerreros japoneses, un arma oculta tras la elegancia, pero también pertenecía al arte, a las antiguas danzas del kabuki, donde cada movimiento podía expresar belleza o combate. Tomoe clavó entonces la mirada en el instructor. Profesor Takeshi Fujikawa, mañana mismo trabajará esa danza con él. Terry levantó el rostro de inmediato. ¿Cómo lo hice, señora? La inocencia de la pregunta atravesó el salón con una pureza inesperada. Nadie respondió. El silencio descendió sobre todos como una tela pesada. El profesor Takeshi Fujikawa reaccionó al instante y se apresuró a colocar una mano sobre el hombro del muchacho para conducirlo junto al resto de los alumnos. Mañana haré lo que me pide, profesora Tomoe. Soy el instructor más apto para impartir esa enseñanza a mi pupilo. Nadie añadió nada más. Solo quedaron resonando los lentos pasos del bastón de la profesora Takamori, alejándose por el corredor de madera, mientras una extraña sensación permanecía suspendida en el aire, como si el destino hubiera abierto las puertas ante Terry, reconociendo el fuego innato de un artista, capaz de convertir la belleza en emoción y el escenario en un espejo del alma. Sigue las narraciones de los fanfics de Babette Amber en este canal.